Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Deep Dive, Ah, donde nos vamos a sumergir en el mundo de cómo hacer que te pasen cosas buenas, sí. de Marian Rojas Estapé. Un libro que está dando mucho de qué hablar, ¿verdad? Sí. Y no es para menos, No. considerando quién lo escribió. Ah, María Rosa Estapé no es solo una psicóloga más. capta. Es una conferencista internacional que ha trabajado incluso con el Liverpool Football Club. Exacto. Es decir, alguien que sabe lidiar con la presión y las emociones intensas. Uf. Pero fíjate, lo que a mí me llamó la atención es que este libro no se queda en la superficie. Ah, No es el típico libro de autoayuda con frases motivacionales vacías. no. Rojas Estapé se basa en la ciencia, Ajá. en la ciencia de la felicidad. En la ciencia. Habla de la química del cerebro, Y sí. las hormonas Ujú. y cómo nuestras emociones influyen en todo lo que hacemos. Totalmente. Y ahí es donde entra el cortisol, ¿no? Claro. La famosa hormona del estrés. Muchos hemos oído hablar de ella, pero este libro realmente profundiza en cómo el cortisol nos afecta a nivel físico, mental y hasta en nuestro comportamiento. De hecho, me sorprendió lo que dice sobre cómo el cortisol puede incluso llevarnos a construir muros en nuestras vidas. Claro. ¿Puedes explicarnos eso un poco más? Sí, cómo no. Mm, Imagina que estás constantemente bajo presión, Ajá. con niveles de cortisol elevados. Ujú. Esto puede llevarte a tomar decisiones impulsivas, a Sorry. aislarte de los demás, Ah, a evitar situaciones que percibes como amenazantes. claro. Es como si inconscientemente fueras creando barreras a tu alrededor para protegerte del estrés. ¡Wow! Es No. increíble cómo algo tan pequeño como una hormona puede tener un impacto tan grande en nuestras vidas. Totalmente. Y en medio de toda esta ciencia rojas, Estapé también aborda una pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad? Es la gran pregunta, ¿no? Eh. Lo interesante es que no nos da una fórmula mágica. En cambio, nos invita a comprender cómo funcionan nuestras mentes y cuerpos. Ah, Rojas Estapé argumenta que la felicidad no se encuentra en un destino final, Ah. sino en el camino, en Ujú. cómo gestionamos nuestras emociones Claro. y en la calidad de nuestras conexiones con los demás. Hablando de conexiones, me llamó mucho la atención la conexión que establece entre el amor Sí. y la capacidad de superar desafíos. Ujú. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Por supuesto. Y aquí es importante aclarar que no se refiere solo al amor romántico. Rojas Estapé habla del amor en todas sus formas. Ah. El amor familiar, Sí. la amistad, Ah, la conexión con nuestra comunidad. ya. Todas estas formas de amor saludable actúan como un escudo contra el estrés y nos dan la fuerza para enfrentar las dificultades. Es fascinante, ¿verdad? Yeah. Y lo que me encanta de este libro es que Rojas Estapé no se limita a la teoría. No. Combina a la perfección la ciencia con anécdotas personales y Ujú. consejos prácticos. Lo que lo hace muy ameno y fácil de leer. Totalmente de acuerdo. Y su estructura es muy clara. Mm, Cada capítulo nos lleva a través de un aspecto fundamental mm. en la búsqueda del bienestar. Empecemos entonces con el primer capítulo, la felicidad. Me parece bien. ¿Qué nos dice Rojas Estapé sobre cómo encontrar la felicidad en el mundo actual? En este capítulo, Rojas Estapé analiza cómo la vida moderna, Ajá. con su ritmo acelerado y sus constantes demandas, dificulta la búsqueda de la paz interior. ¿Ya? Nos invita a reflexionar sobre los factores que nos alejan de la felicidad. Y luego en el segundo capítulo, explora el amor como un antídoto contra el estrés. Exacto. Aquí se adentran los beneficios psicológicos y fisiológicos de cultivar una actitud amorosa en nuestras vidas. Ajá. Habla incluso del rol de la dopamina y la oxitocina, Ajá. hormonas que juegan un papel fundamental en la sensación de bienestar. Muy interesante. Y en el tercer capítulo llegamos al meollo del asunto, el cortisol. Sí. Mm. Este capítulo es clave porque nos explica con lujo de detalles ¿Mm? qué es el cortisol, cómo funciona y cómo nos afecta a diferentes niveles. Mm. Es la base científica para entender muchos de los consejos que Rojas Estapé nos da a lo largo del libro. Y en el cuarto capítulo nos lleva a un viaje por el pasado y el futuro. Un viaje fascinante. ¿Qué nos dice sobre cómo estas dos dimensiones temporales pueden influir en nuestro bienestar? En este capítulo, Rojas Estapé analiza cómo el pasado y el futuro pueden convertirse en fuentes de depresión y ansiedad si no aprendemos a gestionarlos adecuadamente. Nos invita a hacer las paces con nuestro pasado y a afrontar el futuro con esperanza, Claro. sin dejarnos paralizar por la incertidumbre.
Es decir, encontrar un equilibrio, ¿no? Sí. Y para contrarrestar esa influencia del pasado y el futuro, en el 5º capítulo, Rojas Estapé nos habla del poder del presente. Exacto. Este capítulo es fundamental porque nos recuerda la importancia de vivir en el aquí y el ahora para cultivar una perspectiva más positiva. Claro. Nos enseña a apreciar los pequeños detalles Ajá. y a encontrar la felicidad en las experiencias cotidianas. Y me imagino que esto conecta directamente con el siguiente capítulo, ¿verdad? Totalmente. Donde Rojas Estapé explora las emociones. Así es, en el 6º capítulo, Rojas Estapé nos invita a ver las emociones no como buenas o malas, Ajá. sino como partes esenciales de nuestro ser. Mm. Nos habla de la importancia de no reprimirlas, Ya, sino de aprender a gestionarlas de forma saludable. claro. Incluso dedica una sección al llanto, Qué interesante. destacando su poder como mecanismo de liberación emocional. Me encanta ese enfoque. Ya. Y después de este viaje por nuestras emociones, volvemos al tema del cortisol en el 7º capítulo. Ajá. Pero esta vez para analizar las cosas que elevan el cortisol. Es un capítulo crucial porque nos expone a los factores cotidianos que disparan nuestros niveles de estrés, desde la sobrecarga digital hasta el perfeccionismo. Es una llamada de atención para identificar y modificar los hábitos que nos perjudican. Es como si nos pusieran una lupa para que veamos dónde estamos fallando, ¿no? Exactamente. Y claro, con contraparte, en el 8º capítulo nos enseña a bajar el cortisol. Exacto. Este capítulo está lleno de consejos prácticos para reducir el estrés, como la meditación, Ajá. el ejercicio físico, Y una alimentación saludable y la importancia de establecer límites. consejos que, si los aplicamos, pueden marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Sin duda. Y finalmente, llegamos al 9º capítulo, donde Rojas Estapé nos revela cómo descubrir nuestra mejor versión. Este capítulo es la culminación del libro. Integra todos los conocimientos adquiridos y nos anima a aplicarlos Ajá. para lograr un cambio real y duradero. Sí. Nos invita a conocernos a nosotros mismos, a identificar nuestras fortalezas Ajá. y a trabajar en nuestras debilidades para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Un concepto que me parece fascinante y que creo que diferencia a este libro de otros libros de autoayuda. ¿Verdad? ¿No te parece? Totalmente. Lo que hace especial a cómo hacer que te pasen cosas buenas es su combinación única de ciencia, experiencia clínica, Ajá. consejos prácticos y un estilo de escritura accesible para todos. No se limita a ofrecer soluciones superficiales, sino que nos proporciona las herramientas para comprender el funcionamiento de nuestra mente y cuerpo, para crear un cambio real y duradero. Y lo más importante, nos recuerda que no se trata de esperar a que las cosas buenas sucedan, sino de crear las condiciones para que sucedan. Exactamente, al entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestras emociones influyen en nuestras acciones, Claro. podemos tomar el control de nuestras vidas y crear un futuro más positivo. Y eso nos lleva a un punto que creo que es fundamental en el libro, el concepto de tu mejor versión, o TVM. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre este concepto? Claro, TVM es la culminación de todo lo que aprendemos en el libro. Es la invitación a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. No se trata de alcanzar la perfección, sino de identificar nuestras fortalezas y trabajar en nuestras debilidades para vivir una vida más plena y significativa. Me parece un concepto muy poderoso. Nos invita a tomar responsabilidad de nuestra propia felicidad Totalmente. y a no esperar a que las cosas buenas sucedan por arte de magia. Así es, la felicidad no es algo que simplemente nos sucede. Es algo que construimos día a día a través de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Y cómo hacer que te pasen cosas buenas nos da las herramientas para hacerlo. Y una de las cosas que más me gusta de este libro es que Rojas Estapé no se queda solo en la teoría, nos da herramientas concretas para aplicar estos conocimientos a nuestra vida diaria. Totalmente, creo que esa es una de las razones por las que el libro ha tenido tanto éxito. No se trata solo de leer sobre la felicidad, sino de aprender a cultivarla en nuestra propia vida. Exactamente. Y eso es lo que lo diferencia de otros libros de autoayuda. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. No promete soluciones mágicas, sino que nos invita a un proceso de autoconocimiento y transformación personal. Y hablando de transformación personal, me gustaría profundizar un poco más en ese concepto de tu mejor versión o TVM. Para nuestros oyentes que no estén familiarizados con el término, ¿podrías explicarlo con más detalle?
Claro que sí, imagina que TBM es como la semilla de un árbol que llevamos dentro. Ajá. El libro nos da las herramientas, el agua y la luz solar que esa semilla necesita para crecer y convertirse en un árbol fuerte y frondoso. TBM es la mejor versión de nosotros mismos, aquella que puede florecer cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, a cultivar relaciones saludables y a vivir en armonía con nuestro cuerpo y nuestra mente. Me encanta esa analogía y creo que es importante destacar que no se trata de alcanzar la perfección. Para nada, de hecho, Rojas Estapé habla mucho sobre la importancia de aceptarnos a nosotros mismos con nuestras imperfecciones. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos, de conectar con nuestra esencia y de vivir una vida que esté alineada con nuestros valores. Es decir, se trata de un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje, ¿no? Exactamente. Y ese proceso puede ser desafiante a veces, pero al final la recompensa es una vida más plena, más feliz y más significativa. Y hablando de desafíos, el libro también está lleno de consejos prácticos para gestionar el estrés, que puede ser uno de los mayores obstáculos en nuestro camino hacia la felicidad. ¿Cuáles destacarías tú? Bueno, hay muchos consejos útiles en el libro, pero algunos de los que me parecen más importantes son practicar la meditación de forma regular, incorporar el ejercicio físico a nuestra rutina diaria, cuidar nuestra alimentación, aprender a decir no cuando es necesario, establecer límites claros en nuestras relaciones y cultivar una actitud de gratitud. Excelentes consejos, y creo que es importante recordar que no se trata de aplicar todos estos consejos a la vez, ¿verdad? Cada uno puede ir incorporándolos poco a poco a su vida, a su propio ritmo. Exactamente, lo importante es ser conscientes de nuestras necesidades y encontrar las herramientas que mejor se adapten a nuestra personalidad y estilo de vida. Y hablando de personalidad, volvamos al tema del cortisol, que juega un papel central en el libro. ¿Por qué es tan importante entender cómo funciona esta hormona? El cortisol es como un sistema de alarma en nuestro cuerpo. Cuando percibimos una amenaza, nuestro cuerpo libera cortisol para ayudarnos a enfrentarla. Es una respuesta natural y necesaria para nuestra supervivencia. El problema surge cuando ese sistema de alarma se activa con demasiada frecuencia o por periodos prolongados, como sucede en situaciones de estrés crónico. Entiendo, es como si viviéramos en un estado de alerta constante, ¿no? Y eso puede tener consecuencias negativas para nuestra salud física y mental. Precisamente el cortisol en exceso puede afectar nuestro sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, interferir con nuestro sueño, provocar ansiedad e incluso contribuir al desarrollo de depresión. Por eso es tan importante aprender a gestionar el estrés y mantener nuestros niveles de cortisol bajo control. Exacto. ¿Y cómo hacer que te pasen cosas buenas? Nos da las herramientas para hacerlo. Rojas Tapé nos enseña a identificar las situaciones que nos generan estrés y a desarrollar estrategias para afrontarlas de forma más efectiva. Algo que me parece muy interesante es que no solo nos habla de las causas del estrés, sino también de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo y nuestra mente. Sí, es cierto. El libro nos ayuda a comprender cómo el estrés afecta a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema inmunológico, a nuestro metabolismo, a nuestras emociones e incluso a nuestros pensamientos. Nos enseña a reconocer las señales de alarma que nuestro cuerpo nos envía cuando estamos estresados. Es una información muy valiosa porque nos permite tomar medidas antes de que el estrés se convierta en un problema grave. Totalmente de acuerdo. Y algo que me gustaría destacar es que Rojas Estapé no se limita a ofrecer una perspectiva médica sobre el estrés, también explora las causas psicológicas y emocionales que pueden estar detrás de él. Es decir, nos invita a mirar más allá de los síntomas físicos y a comprender las raíces del problema. Exacto, nos anima a reflexionar sobre nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras expectativas y nuestras formas de relacionarnos con el mundo, ya que todos estos factores pueden influir en nuestra respuesta al estrés. Me gusta mucho esa visión integral del problema. No se trata solo de tratar los síntomas, sino de comprender las causas subyacentes y trabajar en ellas. Precisamente, y al comprender esas causas subyacentes podemos empezar a desarrollar una mayor resiliencia y afrontar los desafíos de la vida con mayor serenidad. Y es ahí donde entra el concepto de TBM. De nuevo, ¿verdad? Al convertirnos en nuestra mejor versión, nos equipamos para enfrentar los desafíos de la vida con mayor fortaleza y sabiduría. Exactamente. TBM no se trata solo de ser felices, sino de ser fuertes, de ser resilientes, de ser capaces de afrontar las dificultades sin perder nuestro equilibrio interior. Y para lograr eso, Rojas Estapé nos ofrece una combinación única de ciencia, psicología y espiritualidad. En su enfoque, no se limita a ofrecer soluciones superficiales, sino que nos invita a un proceso de autoconocimiento profundo para transformar nuestra vida desde dentro hacia afuera. Estoy totalmente de acuerdo y creo que esa es una de las razones por las que el libro ha resonado tanto con los lectores. Nos ofrece una guía práctica y accesible para vivir una vida más plena y significativa basada en el conocimiento de nosotros mismos y en la gestión de nuestras emociones. Y algo que me gustaría añadir es que el libro está escrito en un lenguaje muy claro
y ameno, lo que facilita su comprensión incluso para aquellos que no están familiarizados con la psicología o la neurociencia. Es cierto, Rojas Estapé utiliza ejemplos cotidianos, anécdotas personales y un toque de humor para hacer que los conceptos más complejos sean fáciles de entender y de aplicar en nuestra vida diaria. Y creo que esa es una de las claves del éxito del libro. No se trata de una lectura densa o académica, sino de una guía práctica y accesible para cualquier persona que quiera mejorar su bienestar y su calidad de vida. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es un libro que nos invita a reflexionar, a aprender y a crecer tanto a nivel personal como emocional. Y lo más importante, nos recuerda que la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día a través de nuestras elecciones y nuestras acciones. Y para terminar esta parte de nuestro Deep Dive, me gustaría destacar un punto que me parece fundamental: la importancia de la responsabilidad personal en la búsqueda de la felicidad. No podemos esperar que la felicidad nos llegue de forma pasiva, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Qué? Rojas Taguita nos recuerda que tenemos que ser proactivos, tomar decisiones conscientes y cultivar hábitos saludables que nos acerquen a nuestro bienestar. No se trata de esperar a que las circunstancias externas cambien, sino de trabajar en nosotros mismos para crear una realidad más positiva. Es decir, tomar las riendas de nuestra propia felicidad. Y para aquellos que estén listos para embarcarse en este viaje de autodescubrimiento y de transformación, cómo hacer que te pasen cosas buenas, es una guía invaluable. Sin duda, es un libro que nos inspira, nos motiva y nos da las herramientas para crear una vida que realmente amemos. Y algo que me parece fundamental es que Rojas Estapé no nos dice que este camino hacia la felicidad es fácil. No. Hay momentos en que este proceso de transformación personal Claro. requiere esfuerzo, compromiso y valentía para salir de nuestra zona de confort. Totalmente cambiar hábitos, enfrentar nuestros miedos, reevaluar nuestras creencias. Todo eso requiere un esfuerzo consciente, pero como bien dices, creo que la recompensa vale la pena. Sin duda la recompensa es una vida más plena, más feliz y con un mayor sentido de propósito, y para aquellos que estén listos para dar ese paso. Cómo hacer que te pasen cosas buenas es una guía excepcional. Una guía que no solo te dice qué hacer, sino que te explica el por qué. Te da las bases científicas para comprender cómo funcionan tu mente, tu cuerpo, y cómo puedes utilizar ese conocimiento para crear una vida más positiva. Exactamente, es un libro que nos empodera, que nos da las herramientas para ser arquitectos de nuestra propia felicidad. Y eso en el mundo actual es un regalo invaluable. Y para ir cerrando este Deep Dive, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar inspirada en el libro. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para reducir tu cortisol e invitar a más positividad a tu vida? Esa es una excelente pregunta. Recuerda que no se trata de grandes cambios de la noche a la mañana, sino de pequeñas acciones consistentes que con el tiempo pueden transformar tu realidad. Tal vez sea dedicar unos minutos a la meditación, salir a caminar en la naturaleza, llamar a un amigo, o simplemente hacer algo que te guste y te relaje. Cualquier pequeño paso que te ayude a bajar con el cortisol y a conectar con tu bienestar interior. Exacto, pequeños pasos que te acerquen a tu TBM, a esa mejor versión de ti mismo que está esperando a florecer. Y si te interesa profundizar en este tema y descubrir todas las herramientas que Marian Rojas Estapé nos ofrece en su libro, te invitamos a hacer clic en el enlace que se encuentra abajo en la descripción del video para escuchar un audiolibro gratis con Audible. Es una gran oportunidad. Es una excelente oportunidad que no te puedes perder. Y no olvides suscribirte a nuestro podcast para seguir disfrutando de más deep dives en temas fascinantes. Hasta la próxima.